Buenas tardes con todos los estudiantes del cuarto de educación básica alternativa, equivalente al quinto año de educación secundaria. En esta oportunidad estamos desarrollando el área de ciencias sociales, el componente identidad y sentido de pertenencia. Vamos a ver el día de hoy los gobiernos de Ramón Castilla. ¿Quién fue Ramón Castilla? ¿Qué hizo por el Perú? ¿Por qué se le reconoce? Es una figura importante para nuestro país por las notables obras que realizó en sus gobiernos. Muy bien, entonces vamos un poco a describir a Ramón Castilla. Ramón Castilla, si bien es cierto, gobernó el Perú en dos oportunidades, de 1845 a 1851, como presidente constitucional. Posteriormente vuelve a gobernar de 1855 hasta 1862, inicialmente como presidente provisorio y luego constitucional. Y en el intervalo de sus dos gobiernos asumió la presidencia José Rufino Echeverría. Durante los gobiernos de Ramón Castilla se va a dar la era del guano, el auge del guano, el apogeo del guano, ¿ya? Es decir, llamada también República del Guano, toda una época o un periodo de nuestra historia republicana comprendida entre los años 45 y 66, en la cual el Perú va a enriquecerse gracias a la explotación del guano de las aves de las islas, especialmente de las islas Chincha y de las islas Lobo, en Piura y en Ica. Entonces el Perú, sin mayor esfuerzo, va a empezar a enriquecerse. Y a todo este periodo, a todo este auge se le conoce como la era del guano, ¿no? En la cual va a permitir que la exportación del guano de las islas de nuestra costa mejoren y transformen nuestra economía y nuestra política nacional. A Ramón Castilla pues se le considera, a su primer gobierno, se le considera pues como que a dar la estabilidad económica. Muy bien, estoy yo compartiendo unas diapositivas. Vamos a ver pues que Ramón Castilla, el mariscal, ¿no? Ramón Castilla y Marquesado, es el paradigma o modelo de presidente peruano. En su gestión vamos a ver que se va a dar se va a eliminar la esclavitud, el tributo indígena y la pena de muerte. Recordemos que cuando José San Martín asumió el protectorado en 1821, San Martín establece la libertad de vientres, pero la libertad de vientres se dio solamente para los hijos de los negros esclavos. ¿Por qué? Porque ellos ya eran peruanos, ¿no? Todo aquel que nace en Perú es peruano, entonces San Martín le da la libertad a los hijos de los negros esclavos. Repito, porque ya habían nacido en Perú, pero la condición del padre, del negro africano, seguía siendo de esclavo. Y esta libertad la van a adquirir después cuando gobierna Ramón Castilla. Ramón Castilla nació en Tarapacá. ¿Ya? Nació en Tarapacá, fue hijo del argentino Pablo Castilla y de la genovesa Francisca Marquesa. Ahí están los periodos en los cuales gobierna Ramón Castilla, del 45 al 51, del 45 al 51 y del 55 al 62. Y en el 63, siendo considerado como uno de los mejores presidentes del Perú. Bueno, también Ramón Castilla participa, ¿no?, en la independencia del Perú. Se le apoya al ejército patriota de Simón Bolívar. Él gana las elecciones en 1845
y asume el cargo el 20 de abril. Durante su gestión vamos a ver que se pacificó el país y las obras que destacan tenemos los siguientes, ¿no? Se va a abrir el Colegio Militar de Bellavista, se puso en funcionamiento la Escuela Naval y creó el Apostadero Naval de Paita, se reunió el primer Congreso de Plenipotenciarios Americanos y se va a iniciar la política de buena vecindad, que era la que tanto preguntaba también Bolívar, ¿no? Como les dije hace un momento, se anula el tributo indígena y la esclavitud 9 años antes que lo hiciera Abraham Lincoln en Estados Unidos. Recuerden que en un inicio pues el negro era esclavo, ¿no? Y por lo tanto no tenía derecho a nada, ni a su vida. Dentro de la era del guano, que destaca en el gobierno de los gobiernos de Ramón Castilla, como les dije, se inicia la exportación del guano a través del sistema de las consignaciones, ¿no? Es decir, el consignatario, en este caso eran compañías inglesas como la Casa Gibbs, que ellos se encargaban pues de vender nuestro guano, ¿no? A Europa. A través de las consignaciones, el Perú empieza a tener mucho dinero gracias a la explotación del guano. Entonces esto va a permitir tener una estabilidad económica. Gracias a ello se va a dar la ley de consolidación y reconocer y pagar la deuda externa. A través de ello se permite también crear el primer presupuesto de la República para ver los ingresos y los egresos, hacia dónde se destinan los gastos. Bueno, la deuda externa que tenía el Perú se pagó a Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos e Inglaterra. Se permitió también el ingreso de los chinos. Ellos vinieron a aportar en las actividades económicas. Como dijimos también hace un momento, se convocó y se reunió el primer Congreso Americano en Lima para coordinar las diferentes actividades del continente, ¿no? Se adquirió el primer buque de guerra a vapor llamado el Rima. En 1852 se realizan las elecciones, culminado el primer gobierno de Ramón Castilla, y gana el oficialista José Rufino Echenique, que vamos a ver posteriormente que su gobierno se va a dedicar, va a haber corrupción, ¿no? Porque Castilla había dejado el país de una manera estable, porque el Perú estaba en ese entonces teniendo un auge económico gracias a la explotación y exportación del guano. Pero Echenique, mareado en poder y mareado también con los ingresos económicos que tenía el Perú, se dedicó a hacer un derroche y un mal gasto, ¿no? De los ingresos. Por ello, el Perú va a tener si bien es cierto, en un inicio el golpe no era fuerte porque todavía el Perú seguía teniendo dinero, pero era necesario que se frene estos actos de corrupción. Y bueno, tanto llegó el escándalo que Castilla asume nuevamente, ¿no?, el poder. Dentro de los ingresos producidos por el guano, hay que tener en cuenta aquí en esta diapositiva se ve hacia dónde iba destinado de los ingresos, ¿no? Hacia dónde iba destinado. 7% para la ejecución de las contribuciones de los indígenas y la manutención de los esclavos, 29% para los gastos de la burocracia civil, 24.5% para los gastos militares, 8% para el pago de la deuda externa, 11% para el pago de la deuda interna, 20% para la construcción de ferrocarriles. Dentro del segundo gobierno de Ramón Castilla, se van a
ya dar los primeros síntomas de la crisis producida por el mal gobierno del presidente José Raúl Echenique, ¿no? Muy bien. En un primer momento, Castilla calculaba que la deuda que tenía el Perú no sobrepasaría hasta los 7 u 8 millones de pesos, pero debido al escándalo en gastos que se habían cometido en el gobierno de José Rufino Echenique, entonces se estimó que se pagó bonos por 23 millones de pesos, lo cual esto va a, de alguna manera, desestabilizar, ¿no?, a Perú. Pero, como repito, Perú tenía todavía dinero producto de las consignaciones, pero no se contaba pues, con este factor de corrupción. El 5 de julio de 1854 se va a decretar la abolición del tributo indígena, la abolición de la esclavitud decretada el 3 de diciembre de ese mismo año. Ambas medidas tuvieron un gran impacto en la economía peruana, pues el Estado dejó de percibir el tributo de la población indígena y además debía de pagar 300 pesos por esclavo a cada propietario. Hay que explicar esto. Claro, si bien es cierto, se da la libertad de los libres esclavos, ¿por qué? Porque el gobierno de Ramón Castilla paga por cada esclavo. ¿Y a quién le paga? A su dueño, a su propietario. Entonces, el número de esclavos que se liberaron fue de 20.000. Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta que si por cada uno se pagaba 300 pesos, la suma que costó, ¿no?, la libertad de estos niños. Bueno, también en el gobierno de Castilla, el segundo gobierno, se promulga la Constitución de 1860, que es una constitución que dura muchísimo tiempo, ¿no? Imagínense, esta constitución se mantiene hasta 1920. ¿Ya? Y también en su gobierno se crea el departamento de Loreto, se inició el alumbrado de gas en la Plaza de Armas, se procedió a establecer servicio de agua potable, pero limitado a los lugares públicos, y se modernizaron las comunicaciones con la instalación del primer telégrafo y con el uso del timbre postal. Muy bien, continuamos. Se llevó a cabo la construcción del ferrocarril Lima-Chorrillos y en los muelles del Callao, Chorrillos y Quilpay. Se realizó el Censo General de la República. En ese entonces la población llegaba aproximadamente casi 2,5 millones de habitantes. Muy bien, ya para el año de 1865 ya gobernaba Juan Antonio Peset, una española invadió las Islas Guaneras de Chincha y bueno, Ramón Castilla se caracterizó por no quedarse callado y declarar la guerra, y fue lo que se hizo, ¿no? Entonces, el Perú en ese entonces hizo frente a la invasión española de esta escuadra y se procedió al retiro y el Perú regresó a la normalidad, ¿ya? Pero lamentablemente pues la muerte lo sorprendió en el desierto de Tiriliche, cerca de Tarapacá, el 30 de mayo de 1867. ¿Ya? Quiere decir que, bueno, mientras tanto, los gobiernos de Ramón Castilla van a, van a demostrar la estabilidad económica que tuvo el Perú, pues permitió, como repito, mantener al Perú estable por buen tiempo, ¿no? Lastimosamente, pues, la muerte eh, estuvo la muerte lo sorprendió y se tuvo que igual continuar con el legado que él dejó, ¿ya? Y hay obras importantes, como acabamos de mencionar,
que se creó, por ejemplo, el departamento de Loreto, que se compraron vapores para la navegación fluvial y que se propició la colonización de la zona. Bueno, cuando Ramón Castilla hizo entrega el poder, lo entrega al mariscal Miguel de San Román, pero este no pudo completar el periodo establecido por la Constitución debido a su repentina muerte. Entonces, tras la muerte de Miguel de San Román, quien asume la presidencia es Juan Antonio Pezet, quien era su vicepresidente. Y cuando Pezet asume la presidencia, entonces vimos pues que Ramón Castilla, un hecho que había sido en México con la guerra, se permitió la expulsión de la escuadra española, ¿no? Y repito, ya en el año de 1867, pues Ramón Castilla dejó de existir, ¿ya? Eso sería todo por el día de hoy. Ustedes están llevando a casa una... Perdón, alguien se acaba de conectar, no sé de quién es. Fabián. Fabián, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Fabián, qué bueno que te hayas conectado. Estamos compartiendo también información que se ha subido a la plataforma. Tenemos aquí, mira, estamos compartiendo la información de los gobiernos de Ramón Castilla. Estamos viendo cómo este presidente en su gobierno se va a dar el auge económico gracias a las consignaciones, ¿no? A la explotación y importación del guano de las aves, de las islas, ¿ya? Y esta información la puedes tú descargar. También estamos compartiendo la tarea, aquí está, qué representa para el Perú los gobiernos de Ramón Castilla, cuál fue la base de la prosperidad económica, menciona 4 obras del primer gobierno de Castilla, quién gobernó entre los 2 periodos del gobierno de Ramón Castilla, con qué objetivo se firma el Tratado Herrera de Ponte, qué fue lo que dio origen a la Guerra Civil del 54 contra el gobierno de Echenique, qué decretó Ramón Castilla durante la Guerra Civil como presidente provisorio, quién se levantó contra Ramón Castilla en 1856, por qué se produjo el conflicto con Ecuador durante el segundo gobierno de Castilla y cuál fue el resultado final. ¿Y qué hizo Castillo respecto a nuestra Amazonía en su segundo gobierno? Entonces, esta tarea hay que trabajarla y presentarla en la siguiente clase. Cualquier duda puedes nuevamente ver el video, pero la idea es que ustedes se conecten, ¿ya? Ok, gracias. Ok, no te olvides de descargar y trabajar las tareas. Okay. Voy a parar la grabación, pero te quedas en internet.